Bienvenidos estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht. En esta oportunidad vamos a trabajar los textos narrativos, la adecuación. ¿Qué propiedades debo de tener en cuenta para redactar un texto? ¿No? Esa es una pregunta que podemos hacernos a la hora de redactar un texto. Recordemos estas propiedades que son importantes a la hora de redactar un texto. Son 4 las propiedades, ¿no? Tenemos la propiedad de la coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección. En la coherencia, como su nombre lo dice, es aquella propiedad en la cual nosotros tenemos que cuidar que la información que se transmite esté clara, ordenada y sea comprensible, ¿no? Esto va a implicar, obviamente, que tenga una unidad temática, una estructura adecuada, una distribución de la información a través de los párrafos, si es que fuera un texto, digamos, expositivo, informativo, ¿no? Y que tenga un orden lógico, ¿no? Que tenga sentido. ¿Y qué será la segunda propiedad? La cohesión. La cohesión, como en muchas clases lo hemos conversado, tiene que ver con esta capacidad de relacionar las ideas, ¿no? Y a esa relación de ideas nos ayuda mucho los conectores. No solo eso, también tiene que ver mucho el tema del léxico y la, digamos, concordancia gramatical, ¿no? Y también, obviamente, evitar la repetición de palabras. La adecuación, justo que es la propiedad que vamos a ver hoy, es cuando se adapta, nuestro texto se adapta de manera eficaz a la situación comunicativa, ¿no? Para ello tenemos que tener claro nuestro destinatario, hacia quién va dirigido el texto que vamos a redactar, cuál es el canal de transmisión, ¿no? Y sobre todo cuál es la intención comunicativa que tenemos al momento de redactar. La corrección es el último proceso, pero no por ello menos importante, porque es en la cual nosotros vamos a poder identificar si el texto está respondiendo, si está respetando las normas y el uso correcto de la lengua, ¿no? Ahí obviamente tenemos que evitar los errores ortográficos, utilizar de manera adecuada el léxico. Seguimos. Entonces la adecuación, ¿no? Decimos que la adecuación exige que los enunciados que conforman el texto se ajusten a la situación de los interlocutores, es decir, el canal por el cual voy a enviar mi mensaje, el propósito de mi mensaje, bueno, de mi texto, cuál es la intención comunicativa, cuál es el nivel y registro lingüístico que voy a utilizar y cuál es la función lingüística, en este caso, de mi texto. Veamos, son algunas preguntas que podemos hacernos, ¿no? Por ejemplo, tener en cuenta quiénes serán mis receptores, su edad, su conocimiento, su grado de instrucción, su interés, ¿no? También tener en cuenta cuál es el nivel lingüístico que voy a utilizar. O sea, yo cuando redacte la historia, qué tipo de lenguaje voy a utilizar, un lenguaje culto, estándar, popular, vulgar, eso tiene que estar claro antes de redactar. El texto debe ajustarse a una situación comunicativa, que obviamente tenemos que plantearnos. El emisor tiene que tener clara la intención, ¿no? Por la cual va a redactar el texto, ¿no? Es decir, cuál es su intención. De repente con ese texto quiere enseñar algo, de repente intenta persuadir, de repente intenta corregir alguna situación, o de repente quiere asustar, causar temor, ¿no? Entonces es importante reconocer la intencionalidad. Y se acomoda el canal a través del cual se transmite, o sea, el medio por el cual transmito mi texto, se acomoda a mi objetivo, ¿no? Entonces aquí está justo los aspectos que veíamos, ¿no? La intención que queremos transmitir. Destinatario, ¿a quién le escribimos este texto? ¿Quién leerá este texto? ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? Formal, coloquial, informal, técnico. El contexto, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias de mi destinatario? ¿Cuál es su entorno? Y el medio, ¿no? ¿Cuál es el canal o medio que emplearé, ¿no? Que empleará mi texto, ¿no? Veamos aquí algunos ejemplos de la adecuación, ¿no? Nos dice que es una propiedad del texto que tiene que ver con el sentido comunicativo que quiere dársele al mensaje específico del que trate. Un ejemplo, dice, imagina que vas a una entrevista de trabajo, formal obviamente, es un espacio, un contexto formal, ¿no? Entonces sería adecuado que le hablaras al entrevistador como si fuera tu amigo, o sea, sería adecuado que tú te refieras a él con cierta familiaridad, con cierta confianza. Definitivamente, dice, en un principio lo correcto sería adoptar un registro formal, porque es un espacio formal, el contexto es formal. No es conveniente ser demasiado coloquial o vulgar.
¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Al apetito, ¿no? Acépteme que tengo un calato, ¿no? Entonces hay demasiada, digamos, informalidad, o hasta diríamos algo de vulgarismo en este ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Imagina que vas a escribir un cuento para niños. ¿Sería adecuado que utilices en tu relato palabras cultas de difícil comprensión, sabiendo desde ya que los pequeños pues tienen un léxico que recién se está, digamos, ampliando? Entonces, al presentarle un texto con bastantes palabras que no entiendan, definitivamente va a perder pues el interés los chicos y no lo van a querer leer, o en última instancia no lo van a entender. ¿Qué aspectos debo de considerar a la hora de redactar, planificar en este caso mi texto, mi cuento, ¿no? Justamente tomando en cuenta el tema de la adecuación. Por ejemplo, ¿qué quiero transmitir con mi cuento, ¿no? Eso habría que pensar, esa pregunta tendríamos que plantearnos de manera inicial. ¿A quién le escribimos este cuento? ¿No? ¿Quién es mi destinatario? ¿Quién me ha dirigido? ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? ¿No? Si va a ser un lenguaje culto, formal, o de repente va a ser un mixto de ambos, ¿no? ¿Cuál es el canal o medio que emplearé? ¿No? ¿Va a ser un medio escrito? ¿Va a ser un medio oral? ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros ya hemos desarrollado, ¿no? Por ejemplo, ahí hemos puesto el miedo, como qué es lo que queremos transmitir, ¿no? Nuestro texto cause temor. ¿A quién va dirigido este texto? Pues a los adolescentes, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje utilizaremos? De repente un mix entre lo coloquial y lo culto, ¿no? ¿Y cuál es el medio? En este caso es el medio escrito. Veamos, este es el cuento. Se titula La chica de la curva. Había una vez un padre de familia que volvía de su trabajo por la carretera de la Costa Verde. Era una noche lluviosa. El frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más fuerza los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre redujo la marcha. En ese instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica, que empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar, hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podía haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le espetó. No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace 25 años. Era una noche como esta. Si nos damos cuenta, la narración, pues, es una narración de tipo, podríamos decir, del género del terror, ¿no es cierto? Porque está contando una historia donde una mujer toma un carro, ¿no? En plena lluvia, y obviamente nos está indicando pues que esta mujer aparece de la nada, ¿no? Como un fantasma. Si nosotros hacemos un análisis de este texto, vamos a encontrar algunos elementos propios de la adecuación. Por ejemplo, vamos a encontrar que el lenguaje o registro lingüístico que se utiliza es coloquial y también culto, ¿no? Por ejemplo, utiliza la palabra empañaba, ¿no? Era una noche lluviosa, el frío empañaba, ¿no? Si te das cuenta, en esta palabra empañaba es una palabra que no la, digamos, utilizamos con mucha frecuencia, ¿no? Mientras que parabrisas y cansancio son palabras coloquiales que utilizamos de manera cotidiana. Luego vamos a ver que el tipo de texto es un texto narrativo, ya que describe con detalle un relato de terror, ¿no? Por ejemplo, desde el momento que nos empieza a relatar de cómo el hombre se encontraba en medio de la pista, ¿no? En esta carretera, dice, el hombre redujo la marcha. En ese mismo instante los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica, que empapada por la lluvia esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Entonces, si nos damos cuenta, el estilo de la redacción es un estilo
propio de la narrativa, ¿no es cierto? Porque nos está describiendo detalle a detalle los sucesos que acontecieron en esa noche lluviosa, ¿no? Luego, el propósito del texto es causar temor, porque justo al final el personaje de esta chica dice, no me lo agradezcas, ¿no? Y todavía utiliza este adjetivo, ¿no? Con voz cortante y fría, le dijo, no me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace 25 años. Era una noche como esta. Entonces, definitivamente al destinatario, en este caso, si es que estaba dirigido a un público adolescente, pues va a causarle temor. Entonces nos damos cuenta en este texto sencillo cómo a través de la adecuación tanto de nuestro lenguaje, del estilo de narración, ¿no? De cómo planteamos, digamos, el tema, vamos a encontrar que estos elementos van a ayudar a que el texto tenga sentido y obviamente se adecue al tipo de receptor a quien queremos llegar. Bien, gracias.